Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Y en el episodio de hoy platicaremos sobre uno de los temas que tiene muchos tabús, no solo en oncología, sino en la medicina, que es sobre los famosos cannabinoides. Y para esto tenemos un par de especialistas invitadas y expertas en el tema, que son la doctora Leti Suárez y la doctora Liz Ramos, ambas especialistas en medicina del dolor. Bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, encantadas de estar otra vez aquí con ustedes, dando un poquito más de conocimientos y explicaciones acerca de, pues hoy, los cannabinoides. Muy bien. Y comenzando con el tema, ¿qué son estos famosos cannabinoides? Es un tipo de sustancia química que es extraída de la planta de la marihuana y es la tercera sustancia psicoactiva que se utiliza a nivel mundial en la población total, ¿no? Es decir, un 2.8 de la población mundial en un estudio que se hizo en el 2021 aceptó haber consumido esta sustancia. Tenemos diferentes tipos de cannabinoides, que es el THC y el CBD. La diferencia entre ellos es básicamente donde actúan. Es por los receptores que tenemos. Todo nuestro cuerpo está compuesto por un sistema endocannabinoide, es decir, dentro de él existen receptores. Los más conocidos es el CBD1 y el CBD2. Normalmente el THC es el responsable de los efectos psicoactivos a comparación del CBD, que es el responsable más de los efectos antiinflamatorios. Sin embargo, ambas sustancias son psicoactivas. Y bueno, antes de iniciar como más profundo en el tema, hay que recordar que nuestro mismo cuerpo genera endocannabinoides, ¿no? Ese es un tipo de cannabinoides. Después están los fitocannabinoides, que son los extraídos de la planta como tal, y después están los sintéticos, que son aquellos que ya se han procesado para generar medicamentos. Y en términos o en esta parte de que dicen de que cómo actúan en el cuerpo y que nos platicas estas cosas del sistema endocannabinoides y todo eso, para la población que nos escucha que quizá no está muy familiarizada con mucha terminología médica, o sea, ¿cómo podrían decir de forma general que actúan en el cuerpo o qué posibles efectos pueden tener? Okay. Bueno, ahí depende, ¿no? Como les digo, tenemos dos receptores, los más conocidos, que es el CBD1 y CBD2. El CBD1, digamos que una vez que tú ingieres la sustancia, estimula estos receptores, ambos, tanto CBD1 como CBD2. Dependiendo mucho de la planta, el tipo de planta, si tienen más componente, por ejemplo, las híbridas, si tienen más componente de THC y menos componente de CBD. Ahí depende mucho de la sustancia y los efectos que busquemos. Por ejemplo, el THC es el que normalmente se le relaciona con esta sensación de estar high, ¿no? De estar drogado. Sin embargo, el CBD es el que pues, más te relaja, ¿no? Pero estos receptores los tenemos en todo el cuerpo. Digamos, el CBD1 se encuentran dentro del sistema nervioso central a comparación del CBD2, que se encuentra en el sistema inmunológico y sobre todo también en el sistema periférico. Entonces, ahí llega la sustancia y empieza a estimular esos receptores. Dentro de esto, pues existen yo creo que dos plantas más importantes, que son las que más se han estudiado, que es la planta indica y la planta sativa. La planta indica está más relacionado con el THC y la sativa está más relacionado con el CBD. Y dentro de estas dos grandes ramas, pues entonces nos podemos basar que el THC se encarga o lo podemos indicar para pacientes con dolor crónico, para pacientes que tienen problemas del sueño, para pacientes que tienen problema de apetito, náuseas y vómito. Y el sativa, que es más del CBD, es más indicado para pacientes con inflamación, es neuroprotector, es antioxidante y se ha estudiado últimamente la parte de la epilepsia, sobre todo para niños. En síndrome del Staph-Gablus y también esclerosis tuberosa. Sin embargo, ya en el ámbito, hablando obviamente de medicina del dolor, hay ciertas especificaciones. Por ejemplo, está bien estudiado sobre dolor neuropático en ciertas condiciones. Siempre considerar que no es de primera elección, ¿sale? Siempre están como en la cuarta elección o en la tercera elección, dependiendo las guías que nosotros revisemos. Por ejemplo, la guía canadiense, que ellos están más acostumbrados a los cannabis y es donde hay de los mayores estudios acerca de cannabis medicinal. Por ejemplo, ellos consideran que el cannabis se puede utilizar en dolor neuropático desde el tercer escalón. Sin embargo, la guía europea lo considera en el cuarto escalón. ¿Cuáles son como las indicaciones específicas hablando de oncología? Bueno, se utiliza en caquexia, anorexia para estimular el hambre en los pacientes que no tienen hambre y en dolor neuropático,
que ya pasó por los primeros escalones y continúa con este dolor neuropático refractario. Justo iba a preguntarles esto de los usos, qué evidencia había, ya me platicaron esto. Y otra de las cuestiones, digo, ahorita el punto que tocas, que en muchas ocasiones no es como la opción de primera línea, porque muchos pacientes cuando llegan contigo probablemente te preguntan, oiga, ¿y puedo usar mis gotitas de CBD o puedo usar esto? Bueno, creo que lo que resaltas de que no hay que usarlo de primera línea o que sea bajo la prescripción de un médico, ¿cuáles serían como los riesgos o las precauciones que hay que tener al usarlos? Digo, sobre todo estas personas que a veces son muy dadas a la automedicación. Yo creo que antes de hablar de los riesgos, quiero enfocarme también en los efectos secundarios, porque a veces los utilizamos y no sabemos qué es lo que puede pasar si utilizamos este tipo de sustancias, ¿no? Dentro del THC, lo que puede pasar es somnolencia, mareo, es decir, si sobrepasamos la dosis, que ese es el punto importante. Ansiedad, taquicardia. Por eso es importante que cuando vayamos a recetar ese tipo de sustancias, veamos el historial del paciente. O sea, qué antecedentes tiene, si tiene alguna arritmia, si tiene alguna otra enfermedad que pueda contraponerse o hacer efecto adverso ante estos medicamentos. Y el CBD, pues también tenemos que puede dar mucha diarrea, vómito, fiebre, ¿no? Sí, claro. O sea, la pregunta que decías de cómo evitar la automedicación es importante porque inclusive hay un estudio que salió en el año 2017 donde compararon 31 productos que compraban en diferentes, la mayoría fueron en línea, donde mencionaban que era CBD puro. Entre ellos, imagínense, fueron 87 productos que se estudiaron. De ellos hubo un porcentaje súper alto donde el componente que decían, o sea, la dosis que decían que tenían de CBD no era la que realmente estaban vendiendo, y muchos de ellos, el 21% tenían THC. Es decir, no es para todos, necesitamos obviamente que el médico esté relacionado con los cannabinoides, que tenga algún curso de prescripción para cannabinoides. Aquí en México todavía estamos en pañales, realmente creo que existen únicamente 2 doctoras que son, una de ellas fue mi maestra, que son las que están con la COFEPRIS y que tienen los fármacos y los piden en situaciones específicas, ¿no? O sea, no nomás hay que dar los medicamentos y yo me voy a tomar tantas gotas, realmente hay que indicarlo en el paciente, pues que realmente esté indicado, y sobre todo saber el porcentaje. La COFEPRIS es pues aquí en México, el que se encarga de que estos productos tengan realmente lo que dicen las etiquetas, porque no es lo mismo que nosotros vayamos a un establecimiento donde vendan CBD y no sea, y nada más diga CBD medicinal y sirve para todo. No, depende mucho de las concentraciones y qué tipo de indicación esté. O sea, tiene que ser un médico quien realmente lo indique, y también qué tipo de fármaco, qué tipo de gotas se van a utilizar. Sí, sobre todo también hacer énfasis en que existen medicamentos que sí están como más estudiados, ¿no? Porque es muy fácil llegar a la farmacia, hasta farmacias, no voy a decir marcas, pero farmacias que no están reconocidas y te venden ya las gotitas. O ir, no sé, con el amigo o la prima, bla, 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 y te venden gotitas. Incluso hay gotitas de cannabinoides para animales. Y pues a veces se nos hace muy fácil tomar esas gotas sin saber qué es lo que contienen. Como dijo la doctora Liz, a veces no están tan puros, no están tan estudiados, tan filtrados estos tipos de medicamentos, y en lugar de hacer un beneficio puede hacer perjudicar al paciente. Claro, se asocia inclusive a lo que habíamos mencionado, de que puede tener, de acuerdo a la refrigeración o todos Sí. estos procesos, inclusive pueden tener hongos. O sea, recordemos que estos extractos vienen de la planta, no sabemos cómo fue el proceso ni nada, y es por eso que sí es importante que tengan o sepan exactamente si el médico que se lo esté recetando realmente sabe qué está haciendo y cuáles son las indicaciones, ¿no? Dentro de los medicamentos yo creo que existen 3 como principales, que es el dronabinol, la nabilona y el navixinol. Entonces estos son como que los 3 que más se han estudiado. Y también es importante ver el tipo de vía que podemos consumirlo, ¿no? Ya sea vía oral o vía inhalada, porque es muy diferente la vía oral y la inhalada en la forma de cuánto actúa, el tiempo de duración de nuestro cuerpo. Entonces eso también es sumamente importante, y como dijo la doctora,
Incluso los mismos cigarros de marihuana, si no está bien cuidada la planta, puede generar hongos, puede generar otro tipo de sustancias que al rato tengan una neumonía o alguna complicación por ese tipo de infecciones. Muy bien, qué buena información. Y aquí podemos conectar también con algunas cosas que son medio mitos, ¿no? También con esto, por ejemplo, en oncología, además de todas las precauciones que ya dijeron, a veces puede haber también interacciones con medicamentos. Entonces, si no se lo comentan a su equipo de médicos, no sabes qué interacciones pudiera tener por ahí. Y la otra, que dicen que si usas estos cannabinoides te vas a curar del cáncer. Ah, sí, que dicen que son antitumorales, ¿no? Ajá. O sea, le achacan muchas cosas, ¿no? Que los cannabinoides son la falacia, pero pues realmente no lo es, ¿no? Tenemos que estar conscientes. En primera, sí existe una barrera gigante de los cannabinoides, tanto de los médicos, porque muchos no saben que existen. Yo creo que, como les dije, no es la primera opción. Hay casos específicos donde podría ser tercera opción, dependiendo, ¿no? Pero cada día se está estudiando nuevas indicaciones, sobre todo en el ámbito oncológico. Por ejemplo, también se utilizaba en pacientes que tenían neoplasias oncológicas por VIH, el THC inhalado, para controlar el dolor. Pero lo más estudiado, claro, es la ansiedad, pacientes que tienen anorexia o caquexia. Sí, y también, bueno, vuelvo a lo mismo, las interacciones de medicamentos es importante. Por eso es importante una buena exploración física y un buen interrogatorio para saber si el paciente no utiliza anticoagulantes, no tiene antiarrítmicos, opioides, benzodiazepinas y demás, que pueda hacer que estos medicamentos, junto con los cannabinoides, pueda hacer una interacción no favorable para el paciente. Y otra cosa, yo creo que muy, pero muy importante. Muy. Es Ultra muy. Es saber la dosificación. O sea, no hay que dejarnos llevar por mi vecina me dijo que tantas gotitas, ¿no? Siempre es ir con un médico que esté relacionado con este tipo de medicamentos, porque muchas veces no son gotas y son mililitros los que se necesitan. Entonces, sí es como que ese es un punto que sí me gustaría que se quedara como aclarado, ¿no? Y la otra es que, pues, efectivamente, o sea, los cannabinoides no van a reducir el tumor, están indicados para muy específicamente, ya sea que el paciente no puede comer, o el paciente tiene muchas náuseas, o el paciente no puede dormir, ¿no? Sobre todo. Pero para el dolor, pues, lo disminuye, más no lo quita al 100%. Sí, lamentablemente aún tenemos evidencia baja en cuanto a estos estudios sobre el cannabinoides, pero sin embargo, pues cada día estamos actualizándonos y se están descubriendo nuevas cosas, que creo que hay que esperar. Aquí en México, pues lamentablemente todavía hay mucho tabú, sobre todo en los médicos. O sea, no saben que tienen ciertas especificaciones. O sea, aquí no vamos a hablar de que estamos en contra de ellos. Creo que existen muchas especificaciones donde el paciente se puede beneficiar con el uso de estos. Simplemente queremos que se queden con el mensaje que no es bueno automedicarse ni tampoco ir a cualquier lugar y estarse tomando gotas habidas y por haber si no sabemos realmente todas estas contraindicaciones, indicaciones. Siempre es bueno escoger el paciente, escoger las indicaciones adecuadas, las contraindicaciones, como lo dijo la doctora, las interacciones que existen. Al final es un fármaco, al igual que cualquier paracetamol, cualquier medicamento, es sintético y pues puede hacer un efecto. Sí, yo creo también que la mayoría de los tabús que tenemos es por la creencia que tenemos, ¿no? Sobre todo aquí en México, de que es que si fumas marihuana, ya valiste, o vas a empezar a consumir otro tipo de cosas, o es muy malo, te vas a hacer adicto, etc., ¿no? Entonces, aquí el punto es no llegar a los extremos de voy a consumir muchísimo ni no voy a consumir nada, sino es voy a buscar a alguien que me oriente cuál es mi dosis exacta para no llegar a ser una adicción y tampoco llegar a hacer que no me haga ningún efecto, ¿no? Entonces, es buscar a alguien que nos ayude a saber qué es la dosis que yo necesito y cuál es el medicamento que yo necesito. Y más con todas estas formulaciones que hay en tantos lugares y... Sí, o sea, ya se venden hasta en Amazon, ¿eh? Sí. Ajá. No lo hagan, no lo hagan. Estas gotitas, el otro día me tocó paciente, alguien estas gotitas me las trajeron de Ámsterdam, entonces si son de allá, pues seguramente sí vienen bien potentes, ¿no? Justo. Entonces,
Y como mi comadre o mi vecina las usó, pues porque a mí no me van a servir, ¿no? Claro. Y es que realmente en el mundo, Canadá creo que es un país que sí está bien legalizado, o sea, todo tiene en orden, revisa los medicamentos y los que ya revisó son los que da a vender, ¿no? Pero, o sea, pues, tiene la prescripción médica adecuada. Exacto. Como lo mencionó la doctora, existen ciertos fármacos, o sea, con diferencias que están utilizados más como para, por ejemplo, la anorexia, para el dolor neuropático, para la epilepsia, epilepsia refractaria, o sea, dependiendo el caso. Y pues bueno, yo creo que eso es lo más importante. Sí. Y tampoco pues no exceder, porque se ha visto muchos casos de pacientes que llegan con muchísimas náuseas después de haber consumido este tipo de medicamentos y lo ve todo mundo, lo ve el gastro, lo ve el internista, bla, 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 y pues nada, era el consumo excesivo. Entonces hay que saber las dosis adecuadas y para qué lo queremos. Si lo queremos para dolor o lo queremos para uso recreativo. Y un par de mitos que también he escuchado muy frecuentemente es si es natural no me hace daño o es seguro. Y la otra que veíamos era de que si solamente CBD no hay riesgo. Entonces, ¿qué nos podrían decir como de estas? Sí, pues el que es natural, no me pasa nada, volvemos a lo mismo, que hay que tener mucho cuidado con qué estamos consumiendo y qué estamos fumando, porque no tenemos nosotros la certeza que ese cigarro esté puro, que no tenga ningún hongo, que no tenga ninguna otra sustancia agregada, ¿no? Entonces, no a veces todo lo natural es tan bueno. Y en cuanto a si es solamente el CBD, realmente el sistema endocannabinoide actúa por sí mismo. Es decir, si tú tienes altas concentraciones de CBD, se va a estimular el THC para siempre buscar un equilibrio. O sea, que si tú consumes THC en grandes cantidades, el mismo cuerpo va a producir CBD para tratar de buscar un equilibrio, que al final es uno de los mecanismos de acciones donde actúa el sistema endocannabinoide. Entonces, tener cuidado, no nomás creer que si tú consumes únicamente CBD, no tienes efectos secundarios. Obviamente hay efectos secundarios, como lo dijimos al inicio. Ambas sustancias, tanto el THC y el CBD, son psicoactivas y tienen las especificaciones. Obviamente depende mucho de la dosis, pero al final siempre se estimulan los dos porque están buscando un equilibrio en el cuerpo. ¿Algún otro mito o idea que se escuche frecuentemente y que quieran desmitificar? Yo creo que las más comunes son esas, ¿no? Y que se van a hacer adictos. Realmente las adicciones, ya hablando, creo que muchos hemos estado en contactos, por ejemplo, pacientes que los han operado con opioides, que fentanilo, cosas así. El tema de las adicciones depende de un sistema ya que tenemos en nuestro cuerpo, que es el área de la recompensa, y cómo está influenciado por muchísimos factores. O sea, nada más el consumo ocasional de alguna sustancia no nos hace adictos. Creo que ahí dependen ya factores psicoafectivos, también en el ámbito que tú te creas, etc. Entonces, tener eso en consideración. Sí, yo también creo que aquí la palabra clave es la dosis. O sea, dependiendo de la dosis es qué tanto te va a hacer bien o qué tanto te va a hacer mal. Es lo mismo, o sea, todas las cosas adictivas como opioides, alcohol, hasta la misma cafeína, ¿no? Nos pueden hacer adicción. Entonces, aquí la pregunta o el punto es, ¿qué dosis es la que yo necesito para no generar una adicción? Recordemos que normalmente los cannabinoides, el tipo de adicción no es química, sino es más bien psicológica. Es decir, los efectos que buscamos son totalmente diferentes, por ejemplo, que la adicción es como la nicotina o la cocaína o todas estas drogas. O sea, su efecto de adicción es totalmente diferente. Aquí se habla de factores más psicológicos, psicoemocionales, y no tanto de que exista cierta estimulación química a comparación de estos cambios neuroquímicos que se hacen con la nicotina o con la cocaína. Porque no, todos tenemos receptores endocannabinoides, es decir, todos tenemos cannabinoides en nuestro cuerpo. ¿Sale? Sale. Dos que son los más comunes. Y pues ya para cerrar el episodio, después de toda esta información valiosa que nos dan, ¿algún mensaje final que quieran hacer llegar a la población? Pues yo creo que son puntos como no todo lo natural es bueno, no me voy a hacer adicto por consumirla una sola vez. Hay que acudir con un médico especializado en este tipo de medicamentos, de sustancias. Y la otra es, no porque lo vendan en la farmacia,
va a estar bien. O sea, hay que ver que el medicamento esté adecuado, que esté normalizado, ¿no? Que esté en todos sus regímenes. No la automedicación. No la automedicación. Excelente. Pues muchas gracias por invitarnos. Realmente sí creo que nos encanta venir aquí con ustedes, que nos tratan bien. Bueno, si les pareció buena nuestra charla, les invitamos a que nos sigan, que nos den like. ¿Y qué más, amigo? Y pues sobre todo recordar que en Canker, tu lucha es nuestra lucha. Y compartir el contenido si les gustó. Muchas gracias. Y les compartimos todas estas redes para que nos regalen sus likes y comentarios en Facebook, Instagram y TikTok, @canker.oncología, en YouTube Canker Oncología, nuestro sitio web canker.com.mx o contactarnos a través del WhatsApp al 33 15 19 47 00.